Dejo el saludo de parte del Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincias, esperando que sea de su agrado, y dejo la palabra al magíster Francisco Maya para que inicie con su disertación. Muchas gracias, colega Ronald Aguirre, director de Actividades Científicas y Culturales del Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincia. Y a través de tu persona, hacer llegar también mi saludo a nuestro decano regional, Jesús Paisí, y a toda la junta directiva que dirige durante este periodo los destinos de nuestro colegio regional y que lo vienen haciendo de manera positiva, con el aporte, con la colaboración de un grupo de jóvenes estudiantes aún de sociología, como ese grupo de voluntariado y practicantes que están siempre participando de manera muy activa en las diversas actividades que programa el colegio, ¿no? Buenas noches también a todos aquellos que están conectados y que se han inscrito en este curso. Espero estar a la altura de las expectativas que ustedes tienen sobre lo que es un curso de metodología de la investigación. Entiéndase que hemos programado 6 sesiones y en ellas tratamos de dejar algunos elementos centrales, ¿no?, de lo que es la investigación. Y hoy en la semana pasada o hace unos días hablábamos sobre cómo nace la idea de la investigación, el qué investigar, que es una pregunta que siempre uno se formula cuando empieza en el campo de la investigación. Sobre todo a nivel de... Wow, ¿ves? Se fue. Ahí está. Voy a estar compartiendo entre uno y otro. Si Wi-Fi falla, tengo otra alternativa, así que cualquier cosa me pasan a vos. Simplemente al toque yo me conecto con el otro sistema para poder llegar hoy día sin que exista el contratiempo de la semana pasada, ¿ya? Entonces, yo les decía, la semana pasada estuvimos viendo el tema de qué temas investigar. Y es una primera preocupación, ¿no? Porque cuando uno empieza en el campo de investigación, es la primera gran pregunta que uno se plantea. Y cuando llega incluso al momento de realizar la tesis para obtener el grado o el título, también nos preguntamos muchas veces esa pregunta, ¿no? ¿Qué investigar? Y yo quiero aquí decirles, agregarle a lo que dije la reunión pasada, que en nuestra formación profesional siempre van surgiendo y se van construyendo motivaciones por ciertos temas. Es bien sabido de que a nivel de pregrado uno termina con, con la formación en una carrera de manera general, pero aún así uno tiene preferencia por ciertos temas. Así que el qué investigar tiene que ver también con esa motivación, con ese interés por ciertos temas, y donde además se supone que sobre esos temas yo he leído más, conozco más del tema, ¿no? Por eso yo decía la clase pasada, siempre está la idea de que soy un especialista en el tema, y todos debemos tener esa posición, ¿no? O sea, yo voy a sustentar, voy a defender mi propuesta de tesis porque soy un especialista en este tema, porque el problema lo conozco bien y porque la teoría también lo conozco bien porque he leído mucho sobre el tema. Entonces ahí viene un aspecto que es fundamental para que uno tenga la seguridad al momento de sustentar la tesis. La otra gran discusión es lo que veremos hoy sobre lo cualitativo y lo cuantitativo. Así que me apoyas, te vas a la diapositiva número 10. ¿Ya? En la diapositiva número 10 vamos a discutir sobre este tema, sobre los dos grandes enfoques que se ubican en investigación, lo cuantitativo y lo cualitativo. Aunque yo considero que hay también un tercer enfoque, que es el enfoque mixto, que muchos teóricos, muchos textos, libros de metodología, sobre todo cuando surge este debate entre lo cuantitativo y lo cualitativo, lo planteaban como dos perspectivas o enfoques de investigación completamente irreconciliables. Es decir, lo cuantitativo y lo cualitativo no pueden ir de la mano, porque tiene que ver, incluso decían, con formas distintas de ver la realidad. Eso se planteaba y se sustentaba durante mucho tiempo.
¿ya? Entonces yo hago una investigación cuantitativa o hago una investigación cualitativa dependiendo de cuál es la mirada objetiva o subjetiva de la realidad que voy a investigar, ¿no? Y entonces lo mixto no puede existir porque es irreconciliable una mirada con otra, y para ello se basaban en principios epistemológicos, filosóficos, ¿no? Para poder llegar a esa afirmación de que son irreconciliables. Sin embargo, la práctica misma de la investigación nos demuestra de que no es así, no son irreconciliables, que puede haber un tercer enfoque que le llamamos el enfoque mixto, donde combino ambos enfoques, donde yo puedo empezar por una investigación cuantitativa, teniendo un diagnóstico de esa realidad objetiva y que finalmente me lleve a plantear una investigación cualitativa, porque yo me intereso básicamente a partir de ese diagnóstico en los actores sociales y en el imaginario colectivo, las creencias, los aspectos subjetivos que también forman parte del interés mismo de las ciencias sociales. Y ahí combino ambas cosas y aterrizo en un enfoque mixto. Eso es posible. Hay muchas tesis hoy en muchas universidades que se han sustentado sobre la base de ese enfoque. O puede ser el proceso inverso también, ¿no? Puede ser el proceso inverso en el cual yo empiezo de repente aplicando la técnica del focus group, hago estudios cualitativos, converso con la población, trabajo con ellos, hago entrevistas en profundidad y de ello determino algunos elementos claves para luego formular mi problema, delimitar mi problema y me voy por el camino de lo cuantitativo, ¿no? O sea, miren ustedes, o sea, sí es posible ello. O lo que hacen también otros, ¿no? Simplemente tienen una investigación en la cual se plantean algunos objetivos que claramente, lógicamente, los problemas específicos también van por ahí, de la mano, que tienen que ver con la mirada cuantitativa, ¿no? Y finalmente terminan o aterrizan en algunos objetivos cualitativos. Y entonces combinan la investigación una con otra. O sea, ya eso es aprobado, sustentado en muchas universidades y nadie cuestiona el que se trabaje con un... ¿Cómo nace un poco esta preocupación por lo cuantitativo y lo cualitativo? Voy a hablarles especialmente del campo de la sociología, principalmente, que es lo que yo más conozco, ¿ya? Y dentro de lo que yo más conozco, que es la sociología, viene un momento en el cual se empieza a mirar o a entender que muchas de las metodologías o enfoques que explicaban los fenómenos sociales no alcanzaban a entender o a interpretar lo que pasaba en el mundo. Y entonces se empieza a mirar hacia otros enfoques, ¿no? Y se empieza incluso a recibir influencia de otras disciplinas, como por ejemplo la psicología y la antropología, ¿ya? La antropología influye mucho para ir construyendo el enfoque cualitativo, ¿no? Por eso es que muchos hablan pues de construir etnografías, y la etnografía es parte de la antropología, ¿no? Que tiene que ver con el estudio directo de los actores sociales, ¿no? Y la psicología que va aportando en el sentido mismo del aspecto subjetivo de los actores sociales. Y entonces van naciendo estos nuevos enfoques hasta ya aterrizar y construir una perspectiva o enfoque cualitativo de la investigación en el campo de la sociología. Y entonces se empieza pues a trabajar esa mirada, ¿m? Porque además se entendía, vuelvo a explicarle desde la sociología, se entendía de que van apareciendo fenómenos sociales donde los enfoques tradicionales, como por ejemplo el marxismo clásico, no alcanzaban a entender, ¿no? Por ejemplo, el tema de la informalidad y el comercio ambulatorio, ¿no? Entonces, los informales, los comerciantes ambulantes, como que era un nuevo actor social donde la dicotomía entre explotadores y explotados, típica de la visión marxista clásica, no nos permitía poder entender ese fenómeno, ¿no? Y entonces se empieza a mirar pues a otros autores, ¿no? Incluso a algunos clásicos que se habían dejado de lado. Y dentro de esos clásicos que se habían dejado de lado y se empieza a rescatar para ir construyendo la mirada cualitativa, aparece la figura de Max Weber, ¿no? Y entonces Max Weber, revisando los escritos clásicos de Max Weber, uno encuentra que Max Weber decía que la sociología tiene que utilizar por sobre todo, ¿no? Un método que permita llegar a los actores sociales y entender el cómo piensan, el que sienten,
en qué creen, ¿no? Y él hablaba del Verstegen, ¿no? De la comprensión por empatía. Y él decía que el principal método de la sociología entonces tiene que ser la comprensión por empatía. Comprender el qué piensan, el qué sienten los actores sociales. Y entonces se empieza a trabajar y se pasa, en el campo de la sociología, se pasa de un análisis de las estructuras, donde nos servía mucho lo cuantitativo y la mirada marxista, estructuralista, entre otras, positivista también, entre otras, ¿no? Y entramos a un campo de los actores sociales, ¿no? La sociología de los actores sociales. Entonces, la mirada de la sociología de las estructuras a la sociología de los actores sociales. Y entender, por ejemplo, los movimientos sociales, el movimiento estudiantil, ¿no? Entender el tema de la subcultura, la contracultura, y entonces ahí van apareciendo, va surgiendo la necesidad de construir una nueva metodología, una nueva mirada, un nuevo enfoque de investigación. Y se empieza a ir hacia el rescate de la propuesta de la psicología y de la antropología, ¿ya? Que avanzaron mucho en esto, y aparece el enfoque cualitativo de la investigación en el campo de la sociología, ¿no? Principalmente. Y de las ciencias sociales en general, porque también luego se va extendiendo a otros campos propios de las ciencias sociales como, ¿no? Como parte del conocimiento de la realidad. Entonces, lo que lo que aparece primero como una necesidad de mirada de la realidad a través del empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, entre otros, vamos luego mirando hacia la fenomenología, mirando la etnografía, como elementos que nos permiten ir entendiendo lo que va pasando en el nuevo escenario, en el nuevo contexto, ¿no? Entonces, esto, más allá de porque también hay que decirlo claro, y creo que Ronald fue el que me preguntó la semana pasada, cuando me dijo si la investigación también tiene algo así como un color, ¿no? O sea, si hay una mirada política también de la investigación. Claro, la ideología no está al margen de la investigación. Y lógicamente lo que queremos desarrollar investigación científica, queremos siempre tener una mirada lo más objetivo posible. Pero lo curioso de las ciencias sociales y de la sociología en particular es que el investigador, en este caso el sociólogo, no puede sacudirse de sus creencias, de su ideología, de aquellos aspectos subjetivos que también él tiene consigo. Y entonces eso nos lleva finalmente también a tener cierta mirada del fenómeno social que uno desea estudiar, ¿no? La neutralidad axiológica. Gracias, Ronald. Lo planteaste de una manera muy interesante cuando hablaba del color de la investigación, creo, ¿no? Si tiene color, algo así, ¿no? Parafraseando a un autor, ¿eh? Eso es bueno también decirlo, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Lo otro, ya yendo al cuadrito que ustedes pueden ver ahí en el PPT. ¿Ya? Cuando hablamos de estos enfoques de investigación, tanto cuantitativo como cualitativo, nosotros podríamos decir que estas dos miradas, estas dos perspectivas metodológicas, tienen algunas estrategias similares, ¿ya? Y estrategias que se relacionan entre sí también, ¿ya? Hay divergencias, hay miradas distintas, pero también hay elementos comunes, ¿no? Por eso justamente yo le decía, hay que romper con esa mirada de creer de que son totalmente distintos e irreconciliables, ¿no? Como lo sostenían al inicio cuando se planteaban estos dos enfoques, ¿no? Por ejemplo, la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, llevan a cabo siempre la observación como parte de la investigación, la evaluación de fenómenos. O sea, no porque uno hace una investigación cuantitativa o cualitativa, la observación está ausente. Y la observación, si nosotros empezamos a tratar de definir qué es la observación como técnica de investigación, lo vamos a ubicar en lo cualitativo, porque lo que tú pretendes rescatar a través de una investigación no lo puedes cuantificar. Sin embargo, eh, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo en cuanto a miradas metodológicas de investigación hacen uso de ello. Es decir, cualquiera de nosotros puede salir al campo, mirar la realidad y utilizar la técnica de la observación para poder entender un fenómeno. Y sobre la base de la observación construyo todo mi plan de tesis, mi proyecto de investigación bajo la mirada cuantitativa o cualitativa. Es decir,
la observación como técnica y la evaluación del fenómeno están presentes tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Ambas también establecen ideas, ¿no? Establecen suposiciones. Lo que pasa es que la investigación cualitativa, esas ideas o suposiciones que va construyendo en base a la observación, lo transforma en hipótesis bien elaboradas, ¿no? Con todos los elementos que luego son sujetos de medición, ¿no? Por eso que hace uso de la estadística. En cambio, en lo cualitativo no es un requisito importante de plantearse hipótesis, ¿no? Pero eso no significa de ninguna manera que no te plantees preguntas de investigación. La investigación cuantitativa te lleva a que tú te formules un problema, que lo puedes hacer a través de una pregunta, que personalmente yo considero lo más adecuado, tema que veremos la siguiente reunión. Pero en lo cualitativo te planteas preguntas de investigación que orientan todo el proceso. Además, un proceso que es distinto a lo cualitativo, como veremos luego. ¿Mm? Entonces, las suposiciones están presentes en ambas. Lo que ocurre con lo cuantitativo, y quizás me adelanto a lo que iré más adelante, es que esas suposiciones se convierten en hipótesis y el interés que uno tiene en investigación cualitativa es finalmente demostrar esas hipótesis y sobre todo hacer la medición para decir estadísticamente si eso se cumple o no se cumple. Eso no es cualitativo. En lo cualitativo muchas veces las hipótesis digamos, las suposiciones, que en sí no son hipótesis para lo cualitativo, más bien al final de la investigación nos van a llevar a plantearnos hipótesis. Es decir, como conclusión de un trabajo de investigación cualitativo, pueden quedar hipótesis que luego lo podemos trabajar en nuevas investigaciones. Entonces ahí viene un poco también la diferencia. Eso no significa de que lo cualitativo no tenga carácter científico, ¿eh? Si bien es cierto, el primero, lo cualitativo, te plantea una cuestión objetiva de la realidad y lo cualitativo entra al mundo de la subjetividad, pero ese mundo de la subjetividad no pierde su carácter de ciencia, porque ese mundo de la subjetividad obedece a actores sociales, es decir, a nosotros estamos inmersos en la realidad, somos parte de la realidad. Entonces, algo así como el dime cómo piensas para decirte cómo vives, ¿no? Entonces yo entro a ese mundo del dime cómo piensas, pero estoy yendo a la subjetividad de las personas y cómo construyen esos imaginarios, esas creencias, los estilos de vida, por ejemplo, como tema de investigación, nos puede llevar a entender el cómo pensamos cada uno de los actores sociales, ¿no? ¿Mm? Las investigaciones, tanto cuantitativas como cualitativas, siempre utilizan estas ideas o suposiciones para finalmente también llevarlos a la prueba o análisis, ¿no? La diferencia sustancial está en que estas pruebas o análisis, en el caso de lo cuantitativo, se basa en lo estadístico. Y en el caso de lo cualitativo, en los últimos tiempos han surgido también algunas metodologías propias del análisis cualitativo, pero no están perdiendo su base en cuanto a la similitud de la medición que tiene lo cualitativo, ¿no? O sea, eso que quede claro, porque si bien es cierto, lo cualitativo puede medirse en el caso del análisis para poder llegar a conclusiones finales. En el caso de lo cualitativo, lo que hacemos es analizar los datos, ¿no? Dato por dato, para finalmente plantear algunas conclusiones que pueden ser manejadas como futuras hipótesis para otras investigaciones. Ahí viene la diferencia entre uno y otro, ¿no? Y lógicamente, estos dos enfoques, como ustedes los pueden ver ahí en la diapositiva, ¿no? Mientras que lo cuantitativo ya se basa más en lo que son planteamientos acotados, ¿ya? Mientras que el otro tiene más planteamientos más abiertos que van enfocándose, ¿no? Y se van conduciendo a través del proceso mismo. Esa es una diferencia sustancial, porque mientras en la investigación cuantitativa tú tienes bien determinado, bien delimitado un elemento que vas a observar y lo vas a trabajar dentro de un proceso que sigues paso a paso. En lo cualitativo, esto puede ir cambiando con el proceso mismo de la investigación, ¿no? Que no sigue un camino lineal, sino un camino circular, ¿no? Donde enriqueces constantemente la investigación. Es decir, si yo trabajo con un actor social, en este caso, por ejemplo, con Mayra Basalar,
y recojo el testimonio de ella, y ese testimonio a mí no me cubre las expectativas para poder desarrollar la investigación, yo puedo volver atrás y volver a replantear algunas cosas y ahora trabajar con Ariela Milagros y trabajar con ella un nuevo testimonio, sí, y ver qué tanto, en el caso de ella, me da los elementos clave para hacer mi análisis, ¿no? Si un poco quisiéramos compararlo con lo que es la estadística, podríamos decir entonces de que incluso en el caso de la muestra, que trabajaríamos con uno y otro, mientras que lo cuantitativo es una muestra probabilística, en la que todos tienen las posibilidades de integrar ese equipo que vas a investigar, en el caso de la investigación cualitativa, diríamos, solo para poder entenderlo, que es una muestra no probabilística, porque yo como investigador tengo la libertad de seleccionar a aquellos sujetos que van a formar parte de mi muestra, ¿no? Por eso algunos decían, mientras que el enfoque cuantitativo tiene una muestra táctica, la investigación cualitativa tiene una muestra estratégica. Mientras uno me permite llegar a ciertas conclusiones a partir de una muestra que estadísticamente yo lo he construido, el otro estratégicamente voy paso a paso siguiendo los lineamientos, descartando opciones y optando por otros para finalmente llegar a una conclusión por un camino distinto, uno más recto, otro más circular, pero que siguen finalmente la mirada de entender lo que ocurre en el mundo real, ¿ya? En la realidad. Entonces, por eso que ahí hay una pequeña, o digamos, una diferencia en cuanto a la forma como se plantean estas dos perspectivas, ¿no? Entonces, utiliza estadística, por eso lo cualitativo, ¿no? Y está bien claro en la primera columna, ¿no? Y, lógicamente, realiza pruebas de hipótesis y se sustente una teoría para poder entender mejor qué es lo que está pasando con estos fenómenos, ¿no? Entonces, mientras que por el lado cualitativo, nosotros nos vamos básicamente a poder interpretar los significados. El término de los significados es bueno tenerlo en cuenta porque en la investigación cualitativa básicamente entramos a ese campo, el de los significados. Recuerdo mucho una investigación que hace muchos años llegó a mis manos y el libro, el pequeño libro que llegó a mis manos se titulaba o se titula Aprismo Popular, ¿ya? Aprismo Popular. La autora Griselda, no recuerdo el apellido, Griselda Tello, si no me equivoco, ¿ya? Socióloga ella, hace un estudio bien interesante. En ese estudio, esta autora lo que hace es, bueno, ya se conoce la historia del APRA, escrita a través de la historia y todo lo demás, y hay muchas publicaciones de ello. A ella no le interesó eso, a ella lo que le interesó es trabajar testimonios con una población militante aprista, trujillana ella, y que había vivido la época de la persecución del APRA, ¿no? En Trujillo. Y entonces lo que hizo fue reconstruir la historia del APRA a partir de lo que piensan y sienten de los actores sociales que vivieron esa etapa de persecución. No dirigentes políticos, no conocidos, sino gente de base, gente del pueblo, ¿no? Y recoge testimonios, historias de vida, ¿no? Y va seleccionando uno y otro y elabora sus diagramas. Y entonces ahí cuando tú haces eso, llegas a determinar ciertos elementos que son parte de los significados, los símbolos, los signos que tú recoges luego para poder interpretar esos datos, ¿no? Ese esquema, por ejemplo, es sumamente importante. Yo podría compartir con ustedes, con el grupo que se ha inscrito al curso, mi investigación presentado hace el año 2019, presenté una investigación al Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología y lo hice con una perspectiva metodológica cualitativa, ¿ya? Y trabajé sobre el tema de la mirada del desarrollo que construyen un grupo de agricultores de un centro poblado de Casma, ¿no? Y entonces ahí están los esquemas, la manera como se trabaja, y les puede servir de repente como una mirada de cómo entender más la metodología cualitativa. Regresando al tema de Aprismo Popular, el libro que le mencionaba, ese libro tiene una cualidad, y la cualidad que tiene justamente es que más allá de los resultados que encuentra la autora de cómo construyen o reconstruyen la historia del APRA de los sectores de la base, digamos, ella te presenta un anexo adicional de la parte metodológica cualitativa, ¿ya? Y es un aporte para mí realmente muy valioso para entender cómo funciona la mirada cualitativa
en cuanto a la investigación, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos diferenciar claramente. Mientras uno utiliza estadísticas, tablas, gráficos, el otro elabora esquemas que te permiten luego hacer la interpretación de los significados, ¿no? ¿Qué significa cada uno de los elementos y cuál es la comprensión que tenemos de ello? Ojo, recuerden el método que propone Max Weber, la comprensión por empatía. Tenemos que colocarnos en el lugar de los actores sociales para comprender lo que ellos sienten, piensan y dicen, ¿no? En otras palabras, podríamos decir, mientras que lo cualitativo es la palabra, lo cuantitativo es el número. Es la palabra versus el número, o el número versus la palabra. Entonces, ¿cuál creen ustedes que mejor refleja la realidad? ¿El número o la palabra? Entonces, si decimos tanto por ciento tienen esto o lo otro, yo puedo medir las condiciones de vida y estoy en el enfoque cualitativo. Pero si yo digo lo que piensa Juan, Pedro o María y lo que sienten de cómo viven la pobreza, estoy yendo al análisis de la palabra, lo que piensan, sienten y dicen. ¿Mm? ¿Cuál de ellos refleja mejor la realidad? ¿Cuál de ellos debo escoger yo para investigar? Es la pregunta que muchos se hacen también cuando se habla de estas dos perspectivas. ¿Por dónde debo conducirme? ¿Por lo cualitativo o lo cuantitativo? Eh, en realidad, no se trata de cuál de esas perspectivas yo escojo. Depende mucho del problema que tú quieres investigar. Va a depender mucho de eso. Es decir, tú mira el problema que tienes frente a ti, que te interesa investigar, y la primera respuesta que vas a encontrar es, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo investigo? ¿Cuál es lo adecuado? ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo más adecuado? Que yo pueda esto estudiarlo a través del número, estadísticamente, lo cuantitativo, o esto es más adecuado que yo lo estudie a través de la palabra, de los significados, de la comprensión por empatía y por lo tanto de lo cualitativo. ¿Mm? Tienes que mirar eso. Muchas veces forzamos las cosas y no hay que llegar a ello. ¿A qué me refiero con que forzamos las cosas? Muchas universidades, escuelas de facultades de ciencias sociales, exigen de que la investigación sea siempre cuantitativa. Y ese es un gran problema. Entonces el alumno tiende siempre a forzar la investigación porque aun cuando quiere investigar algo que a simple vista todos podemos darnos cuenta que obedece a una mirada cualitativa, finalmente intenta cuantificarlo y se pierde todo el valor que podría haber tenido esa investigación. En los últimos años incluso entramos a internet, estamos googleando y encontramos ahí nosotros que incluso los psicólogos han propuesto muchísimas tablas para medirlo casi todo. Por ejemplo, medición de actitudes, quieren medir motivaciones, o sea, todo lo que debemos medir estadísticamente, ¿no? Y algunos me dicen, profesor, usted me sugirió que sobre esto haga una investigación cualitativa, pero aquí el jurado de tesis me ha dicho que esto hay que hacerlo cualitativo porque la única ciencia es lo que se puede medir. Así dicen algunos, ¿eh? Bueno, y incluso este jurado de tesis le ha dicho, mira, se puede medir, yo te voy a demostrar que se puede medir porque aquí hay un instrumento que ha sido validado por los psicólogos y además esto está ya muy difundido y vamos a entonces trabajarlo o vamos a cuantificar, vamos a medir estadísticamente las emociones. Cosa absurda para mí, cosa absurda. ¿Existen esos instrumentos de medición? Sí existen, cierto, pero es forzar la situación. O sea, tú no puedes medir lo que la gente siente y piense. Lo que la gente siente y piensa hay que nosotros interpretarlo, ¿no? Hay que llegar a ese nivel de la interpretación de las cosas. No siempre todas las cosas hay que medirlas, ¿no? Es curioso porque muchas veces algunos teóricos se han quejado del positivismo, que todo tendía a medirlo, ¿no? Pero sin embargo, hoy incluso cuando se habla de lo cualitativo, también inmediatamente quieren trabajar como sea, llevarlo esto a la medición y se pierde, repito, una información valiosa, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Proceso deductivo, secuencial, probatorio, analiza la realidad objetiva. Es un proceso deductivo la investigación, el enfoque cuantitativo, porque siempre tiende a partir de lo general a lo particular. Entonces, lo que nosotros hacemos en una investigación cuantitativa es siempre tener una mirada del contexto. Es más, ¿qué hacemos? Hacemos una descripción de la realidad, como veremos la reunión próxima. Y en esa descripción de la realidad, nosotros lo que pretendemos es mirar qué ocurre, por ejemplo, si el tema es la pobreza, qué ocurre con la pobreza en el mundo,
¿Qué ocurre con la pobreza en América Latina? ¿Qué ocurre con la pobreza en el Perú? Y aterrizamos, ¿no? ¿Qué pasa con la pobreza en Huacho? Y finalmente planteamos nuestra interrogante, formulamos nuestro problema en el asentamiento humano donde vamos a estudiar la pobreza, de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, eso básicamente la secuencia que sigue el enfoque cualitativo. Mientras que el enfoque cualitativo sigue el proceso inverso. A mí lo que me interesa es lo micro, lo pequeño, ¿no? La realidad pequeña que voy a estudiar. Y de ahí parto el conjunto de actores sociales que yo voy a investigar, ¿no? Entonces, por ejemplo, los jóvenes pandilleros. Me interesa el grupo este de jóvenes pandilleros de tal lugar. Y sobre ellos empiezo a estudiar, ¿no? Y a partir de lo que estudio de ellos me voy complementando con teorías. Pero no es que la teoría me lleve a plantear el problema, como ocurre con lo cuantitativo, sino que el conocimiento de esa realidad, de ese conjunto de grupos pandilleros, ¿no? Me lleva a revisar la teoría, replantear cosas. Es decir, también hay una diferencia sustancial. En el enfoque cuantitativo, la teoría te va a permitir plantearte el problema y sobre esa base tú construyes toda tu investigación. En el otro caso, el contacto directo con los actores sociales te lleva a la revisión de la teoría, a reformular tu investigación, seguir avanzando, separar algunos actores que no te dan información importante que tú requieres o en profundidad que tú requieres, seleccionas otros, sigues alimentándote con la teoría, es un proceso mucho más dinámico. ¿Cuál es válido? Aquí no se trata de cuál es válido y cuál no, de cuál es correcto o cuál no, simplemente son dos formas de entender la realidad, son dos formas de poder dirigir la investigación. Ahí dice una parte, dice, lo cualitativo es objetivo y el otro es subjetivo. Esa es una forma de decirlo porque nos enfocamos a ello, pero ambos son objetivos, o sea, ambos no pierden su carácter de ciencia. Cuidado con ello. O sea, cuando uno dice uno es objetivo, otro es subjetivo, es en términos de que uno es medible y el otro es subjetivo en cuanto obedece a la realidad, solo que entramos al campo de la subjetividad. Cuidado con ello, o sea, a eso se refiere. O sea, yo no puedo decir que es una investigación subjetiva porque estoy planteando ahí simples supuestos. No es así. Yo estoy trabajando con actores sociales, con personas, con un grupo de jóvenes, con un movimiento juvenil, con una contracultura, una subcultura, y ellos existen en un contexto histórico determinado. Por lo tanto, es tan objetivo como el otro. Solo que aquí no voy a medir. Aquí voy a entrar al mundo de la subjetividad de estas personas que existen en un contexto histórico determinado. Por lo tanto, no pierde su objetividad. ¿Cuáles son las bondades de lo cuantitativo? Dice, bueno, generalización de resultados, claro, ¿no? A partir de la investigación cuantitativa se generalizan resultados también y esto puede servir incluso para explicar otras realidades con las mismas condiciones. Por eso es que justamente de muchas investigaciones cuantitativas luego pueden elaborarse teorías, ¿no? En cambio, el otro, su gran bondad es la profundidad, pues, profundiza en los significados, ¿no? Y eso le da una riqueza enorme, ¿ya? O sea, mientras que el primero generaliza resultados por cuanto te da cifras estadísticas, el segundo, su gran bondad, es que va a profundizar en el significado de lo que dice y lo que piensa las personas, que nunca debemos dejarlo de lado. Muchas veces, y eso yo cuestiono de algunas tesis, lo estadístico es tan frío que solamente queda en porcentaje y en cifras, ¿no? Y decimos tanto por ciento esto, tanto por ciento lo otro. Y luego hasta me olvido de mi marco teórico para explicar qué significa que tanto por ciento diga esto y lo otro, ¿no? En cambio, no cualitativo, de ninguna manera puedo perder esa mirada, porque voy a analizar lo que me está diciendo el actor social investigado. Y por lo tanto, eso tengo que contrastarlo inmediatamente con la teoría. Entonces, hay un juego permanente entre lo que dice el actor, ¿no? El actor social, que me sirve como parte de mi sujeto de investigación, y lo que dice la teoría. Y voy contrastando y voy analizando, ¿no? Eso, entonces, no pierde su carácter de ciencia, como algunos creen. Y bueno, entonces ahí tenemos una primera. Y lo mixto, ya lo dije, recoge elementos, bondades, procesos de ambos, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos un cuadrito que nos explica más sobre lo que es la investigación cuantitativa, ¿no? Tenemos aquí, miren, la primera realidad, la realidad subjetiva interna y la segunda realidad, la realidad objetiva, la externa. La realidad es una sola y la realidad, como siempre lo hemos dicho, es lo que es, aunque se piense al revés, solo por cuestión metodológica para poder diferenciar
una investigación de otro, lo separamos en dos, ¿no? La subjetiva que es interna y la objetiva que es externa. En realidad es una sola. La realidad es una sola. Entonces, aquí hablamos de la realidad subjetiva, que es la primera realidad, cuando nosotros estamos mirando como investigadores el mundo interno, de lo que la gente, la población, los actores sociales, yo prefiero llamarle actores sociales, eh, eh, tienen como forma de pensar y actuar, ¿no? Y en cambio la segunda realidad, que la realidad objetiva, es la externa, lo que yo visualizo abiertamente a través de qué tienen, qué no tienen. Entonces, por ejemplo, si yo hago un estudio sobre condiciones de vida, entonces puedo optar por una investigación netamente cuantitativa porque es una realidad externa, ¿no? Que yo voy a observar de qué elementos para afirmar que viven en condiciones de vida tienen ellos, ¿no? Es una red externa. Pero en cambio, cuando yo quiero mirar un poco lo que es los hábitos o los estilos de vida, mejor así, los estilos de vida tiene que ver más con el mundo subjetivo, ¿sí? Con los hábitos, por ejemplo, ¿no? Y los hábitos son más de carácter personal, ¿no? Tiene que ver con algunos elementos propios de la cultura, la costumbre, y también tiene que ver entonces con elementos puramente cualitativos, ¿no? Entonces, miren ustedes, o sea, las realidades lo dividimos solo por cuestiones metodológicas, para poder, en este caso, para poder explicar el tema o para poder investigar un fenómeno determinado. Pero, en fin, sí, son uno solo, ¿no? Mientras que en el primer caso, la primera realidad, la realidad llamada subjetiva, que es interna, se basa en creencias, hipótesis del investigador, ¿no? Y por lo tanto, a través de ello se dirige hacia una realidad convertida en un fenómeno determinado que yo pretendo estudiar, ¿no? Entonces, la investigación cuantitativa tiene esa particularidad. Las creencias, las ideas que se convierten en hipótesis del investigador, que luego veremos en un esquema, a partir de lo que es la influencia y el reforzamiento del marco teórico que maneja, ¿ya? Que maneja, entonces cómo también se va construyendo el entendimiento, la comprensión de una realidad convertida ahora en fenómeno de estudio, ¿no? Si se aceptan las creencias, las hipótesis del investigador como válidas, se prueba la teoría. Es decir, si coinciden, ya estoy explicando la realidad o fenómeno, ¿no? O sea, eso es una primera opción. Si se aceptan las creencias y hipótesis del investigador como válidas, se prueba la teoría. Y si estas no coinciden, entonces también entro al otro proceso. En una investigación cuantitativa, a veces, sobre todo los jóvenes que recién se inician en la investigación, tienen la preocupación porque su hipótesis debe ser demostrada, debe ser comprobada, ¿no? Y piensan que si esa hipótesis no ha sido comprobada estadísticamente, no está demostrada estadísticamente, entonces su investigación perdió validez. ¿Ustedes creen que realmente pierde validez una investigación cuya hipótesis no es demostrada? La investigación solo entra el proceso de la investigación. O sea, nunca pierdan el temor de decir, partimos con esta hipótesis, iniciamos con esta hipótesis, la investigación se orientó de esta manera, pero la realidad del fenómeno estudiado nos demuestra que estábamos equivocados. Y eso no le quita el carácter científico de la investigación. La investigación en el campo cuantitativo, perdón, la hipótesis en el campo cuantitativo orienta tu investigación. Es importante siempre la hipótesis en una investigación cuantitativa. Va a orientar la investigación. Te va a decir, bueno, este es el camino que debo seguir. Esto debo demostrar. Estas son las variables. Estos son los indicadores. En fin, estas son las dimensiones, todos los elementos que tú quieras, ¿no? Y finalmente llevas a medirlo. Pero la realidad del fenómeno de estudio es lo que finalmente nos dirá, esto es correcto o incorrecto. Y eso no le quita sentido a una investigación. He visto casos de jóvenes que sustentan su tesis y están preocupados porque a través de la investigación encontraron que su hipótesis no lo pudieron demostrar, ¿no? Y dijeron, oye, entonces, ¿qué hago con esto, no? Pues que siempre manejas una hipótesis alternativa, pues, estadísticamente, ¿no? A eso veremos clases posteriores, pero siempre hay esa idea, ¿no? Ese planteamiento de que en un primer caso se da un supuesto y en otro segundo caso se da la otra perspectiva, ¿no? La otra mirada. Y entonces tienes una hipótesis alternativa siempre. Y eso entonces no tiene que por qué quitarle el sentido mismo de la rigurosidad científica a tu investigación, ¿ya? Vamos a ver un cuadro donde vamos a diferenciar, pasa al siguiente, ¿ya? En este siguiente cuadro vamos a ver lo que ocurre o cómo se direcciona una investigación cuantitativa. Y luego veremos lo mismo
de cómo se direcciona una investigación cualitativa. Pasa al siguiente, por favor. Siguiente cuadro, por favor. Ahí tenemos el proceso de la investigación cuantitativa. Ahí tenemos todo el camino. Y lo primero que podemos visualizar nosotros es que este sigue un camino lineal. Claro, lo he graficado de esta manera ¿no? Por el tamaño que dispongo en la pantalla. Pero miren ustedes, en el proceso de la investigación cuantitativa, a diferencia de la investigación cualitativa, se sigue un camino lineal, un paso tras otro. Es decir, yo no puedo pasarme a otra etapa si no he cumplido con una etapa anterior. ¿Ya? Esa es la idea. En el proceso de la investigación cuantitativa, yo no puedo pasarme a otra etapa si antes no he cumplido con la etapa anterior. Cada una de ellas es un condicionante para el siguiente paso, ¿no? Dije la semana pasada, primero la idea de investigación. De la idea de la investigación yo me voy a plantear el problema, porque de la idea que tengo de la investigación, de la cual surge un tema grande, yo finalmente voy a escoger a un aspecto más específico de ese tema grande y yo lo voy a delimitar y voy a plantear un problema determinado que es lo que a mí me preocupa investigación, ¿no? ¿Cómo se plantea el problema? ¿Qué características tiene? Eso ya es tema de justamente la siguiente sesión, ¿ya? Cómo se plantea el problema. Pero aquí la idea, vamos, quiero que quede claro. Primero surge la idea de la investigación, como vimos también la semana pasada. De esa idea de la investigación, el siguiente paso en un proceso de investigación cualitativa es el planteamiento del problema. Para llegar a ese planteamiento del problema, lógicamente, que yo he hecho una revisión en la que tengo que ver un poco cómo se presenta ese problema a nivel mundial, a nivel latinoamericano, a nivel del Perú, en fin, ¿no? Dependiendo cómo quiero tratar el problema, ¿no? Y finalmente digo, bueno, pues en nuestra investigación nos planteamos el siguiente problema y planteas un interrogante que no es la única manera, pero es la más conveniente para realizar una investigación. Una vez que has planteado el problema y ya tienes bien claro qué es lo que tú vas a investigar, pasas a un tercer paso, la revisión de la teoría y el desarrollo del marco teórico. Entonces tú dices, bueno, señor asesor, yo tengo este problema de investigación, sobre esto quiero hacer mi tesis. Entonces con tu asesor van a conversar sobre cuáles son las teorías que hay que investigar, ¿no? ¿Cuál es la revisión teórica? Lógicamente que desde la idea misma que tú tienes, ya hay una influencia de la lectura, ya hay una influencia de la literatura que tú dominas. Eso está de más decirlo. Hay motivaciones para que esa idea surja, ¿no? Eso ya lo hemos dicho desde la semana pasada. Pero una vez que te has planteado el problema, tú revisas la teoría y desarrollas todo el marco teórico en mayor profundidad. Entonces vas a encontrar tú ese marco referencial o antecedente del problema, vas a encontrar tú aquellas teorías que tienen que ver directamente con los elementos presentes en el problema que tú has escogido, ¿no? Y entonces ahí esa parte que es sustancial no debes pasarlo por alto. Hay que revisar toda la bibliografía posible, ¿no? De la investigación cuantitativa siempre se sugiere, y en general en toda investigación se sugiere que parta siempre del año en que estamos. Por ejemplo, si yo planteo un problema y estamos 2022, junio de 2022 hasta este mes o al mes pasado, que se publicó sobre este tema, ¿no? Y entonces voy hacia atrás, porque se supone que si yo investigo o recojo una bibliografía del 2022, entonces esa investigación del 2022 también revisó lo del 2021, 2020, 2019. Entonces, digamos, lo adecuado es que tú recojas o revises las investigaciones últimas realizadas relacionadas al problema que tú te has planteado, ¿ya? Esa siempre es una recomendación. El cuarto paso es la visualización del alcance del estudio, ¿no? Una idea de a dónde puede llegar tu investigación, qué propone tu investigación finalmente, cuál es el aporte que tiene tu investigación, ¿no? Tener una idea de a dónde puede, digamos, a qué tanto puede aportar la investigación sociológica o la investigación que realizas en el campo pedagógico, en fin, depende tu rama, ¿no? Tu formación. Entonces, tener una visualización del alcance del estudio es sumamente importante, porque eso también es un elemento motivador y te dice, oye, entonces aquí nos falta más en el marco teórico, avancemos en esto, ¿no? La investigación, yo lo dije en la clase pasada, hay que enamorarnos de nuestra investigación.
¿no? Y en la medida que nos enamoramos de nuestra investigación, le vamos a poner más pasión, más ganas para hacer las cosas. Entonces, voy a darle esa mirada a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que puede aportar? ¿A dónde puede llegar? ¿No? Y luego de ello viene la elaboración de hipótesis y definición de variables, ¿no? En función a tu marco teórico, en función a todo lo que tú has visto y has revisado como teoría y el planteamiento del problema, tú elaboras y formulas tus hipótesis, defines bien tus variables, y una vez que has definido ya cuáles son tus hipótesis, has definido bien tus variables, estás en condiciones de desarrollar todo el diseño metodológico, ¿no? Es decir, aquí haces la operacionalización, tienes bien claro cuáles son las dimensiones, los indicadores y el dato pequeño, preciso que vas a recoger como información para poder construir el análisis estadístico y llegar al trabajo final de investigación, ¿no? Y entonces aquí tú diseñas también todos los elementos que conforman la parte del diseño de investigación, como por ejemplo también qué tipo de estudio es el que vas a realizar, en fin, todos esos elementos. O sea, y llegado a este paso, recién tú te vas a lo que es la definición y selección de la muestra. Muy bien, ya has hecho el diseño de investigación, ya sabes qué tipo de estudio es, entonces ahora define y selecciona la muestra. Y en este caso, como es una investigación cuantitativa, esa definición y selección de la muestra lo vas a hacer también utilizando la estadística, ¿no? Porque de eso se trata, de medir tu información, de medir los datos que vas a recoger. Por lo tanto, la muestra tiene que ser estadísticamente, ¿no?, confiable, estadísticamente adecuada para que tú puedas luego generalizar los datos, ¿no? Y después de ello, pasas a la recolección de datos, ¿ah? Lógicamente que hay algunas etapas previas que lo vamos a ver en sesiones posteriores, como por ejemplo, para entrar a la recolección de datos, yo debo definir bien mis instrumentos. Eso veremos en una sesión, ¿no? Los instrumentos de recolección de datos son un trabajo que requiere mucha dedicación, mucho esfuerzo y que además hay que estar bien preparados y bien afinados esos instrumentos para recién ir a recolectar la información que requiero, ¿no? Preparar a mis encuestadores, en fin, ¿no? Todas esas cosas es fundamental porque recuerden, una vez que ya recogí los datos y luego me doy cuenta que faltó información o no es la información adecuada, es una pérdida de tiempo el que yo he realizado, ¿no? Entonces tengo que partir de cero o reformular muchas cosas, esa información no me sirve, tengo que nuevamente ir al campo. Entonces tienes que estar bien preparado para entrar a la parte de la recolección de datos, ¿no? Eh, Seleccionar a un grupo de profesionales que hagan el juicio de experto, aplicar el pretest, ¿no? Probar el instrumento y finalmente ya de manera definitiva recolecta la información, recoge los datos que tú requieres para tu investigación. Profesor, ¿qué voy a recolectar? Simplemente vas a recolectar los datos que necesitas recolectar y que viene desde el punto 6 en el diseño de investigación. Cuando tú has planteado tus hipótesis, tus variables, haces tu matriz y ahí te sale qué datos necesitas. Y esos datos son los que tú tienes que recoger. Profesor, ¿los recojo solo con un instrumento? Pueden ser varios instrumentos. En esa matriz se determina qué instrumento necesitas tú elaborar para los datos que tú requieres para tu investigación. Y finalmente, una vez que has recolectado los datos, haces el trabajo de taburete, de oficina, y te sientas al análisis de los datos, donde tú aplicas tu estadística para elaborar tus tablas, tus gráficos, y luego utilizas el marco teórico que está en el punto número 3 para que ello te permita llegar al punto 10 y elabores el reporte de los resultados. Ya aparece tu primer borrador de tu investigación, que luego lo vas afinando y se convierte en tu tesis, ¿no? O se convierte en tu primer libro de investigación, también puede ser, ¿no? Porque depende de las circunstancias en las cuales tú estás realizando la investigación, ¿ya? Siguiente, por favor, para ver el caso de la investigación cualitativa. Sobre la investigación cuantitativa, vamos a regresar en la próxima sesión viendo punto por punto, porque es la parte que más se utiliza, que más se aplica. Ya si de repente en otra oportunidad el Colegio Sociólogo decide hacer un curso específicamente sobre investigación cualitativa, volveremos sobre ello, ¿no? Pero ahora vamos a ponerle énfasis más en lo cuantitativo, que es lo que más se utiliza, ¿no? Sobre todo en nuestra universidad y en nuestra facultad, ¿ya? Aunque ya lo he dicho y me ratifico en ello, la investigación cualitativa para mí es sumamente importante y tiene un carácter también científico, al igual que lo cuantitativo, ¿ya?
Vamos con el proceso de investigación cualitativa entonces. ¿Qué nos presenta acá? Lo primero que podemos ver nosotros es la forma del gráfico, que lo diferencia sustancialmente del gráfico anterior. El gráfico anterior es lineal. El gráfico anterior sigue un solo camino, lineal, paso tras paso, ¿no? Aquí lo que pueden ver es múltiples flechas, ¿no? Que nos llevan a uno y otro lado, incluso flechas con sentidos, digamos, la relación es permanente entre ambos, ¿no? Porque se van alimentando permanentemente entre uno y otro elemento. Siempre es primero la idea, ¿no? O sea, eso no va a cambiar. Lo tienen como paso uno, la idea, ¿no? Y a partir de la idea del problema o del tema que surge como interés de investigación, ¿no? Tú planteas un problema, ¿ya? Tú planteas ese problema. Al igual que en la investigación cualitativa, planteas un problema. Pero ese problema que tú estás planteando va de la mano también con la literatura existente a través de un marco de referencia que tú vas recogiendo, ¿no? Por ejemplo, a mí me preocupa ver cómo piensan los jóvenes pandilleros de tal sitio, porque he leído mucho sobre eso, en Lima presentan esto. Entonces, sobre eso yo planteo un problema que me lleva finalmente a la inversión inicial en el campo. Es decir, a partir de un problema que yo he planteado, yo me voy a visitar el asentamiento humano La Esperanza, ¿no? Donde hay un grupo de pandilleros que a mí me interesa como tema de investigación. Y entonces yo me voy a ese lugar. Pero miren ustedes, estoy inmerso en el campo, que es el grupo de jóvenes pandilleros del asentamiento humano La Esperanza, y mi literatura sigue influenciando. Mi marco de referencia sigue presente. Es decir, yo sigo observando ese grupo de jóvenes y sin embargo la literatura que sigo revisando me permite ir teniendo una mirada de ellos, una comprensión de ellos. La literatura como marco de referencia es permanente en investigación cualitativa. Entonces yo aquí puedo incluso plantearme la idea de realizar una mini etnografía, como dicen algunos, ¿no? Porque las famosas etnografías como método antropológico significaba convivir con el grupo y convivir con el grupo durante meses y años. En cambio, aquí yo puedo hacer una mini etnografía porque voy a entrar a convivir, entre comillas, con los jóvenes pandilleros ¿no? por horas durante días, ¿no? Y estoy un poco viendo lo que ellos realizan y voy conociendo la jerga que ellos utilizan. En fin, voy entendiendo los diferentes elementos de su subcultura o contracultura, depende de tu enfoque, ¿no? Que además te lo da la literatura que estás revisando. Y a partir de ello, tú haces una concepción del diseño de estudio, elaboras tu diseño de estudio, cómo vas a realizar la investigación, paso a paso, ¿eh? Elaboras ello. Y si te das cuenta, ese diseño de estudio que tú realizas puede llevarte nuevamente a replantear tu inmersión en el campo donde estaban los jóvenes pandilleros. Por eso ven la flecha de ida y vuelta, ¿no? O sea, nuevamente tú dices, muy bien, yo tengo me planteo este diseño de estudio, ¿no? Con todos los elementos estratégicos de cómo voy a trabajar con este grupo, por lo tanto, voy a replantear esa vinculación o relación con ellos, ¿no? Que lo hice en el paso 3, ¿no? Y que además eso se vincula mucho con la teoría que estoy leyendo, con la literatura que estoy manejando. ¿No? Y una vez que he realizado estos pasos, me voy al paso 5, defino la muestra inicial del estudio y acceso a esta, ¿no? Entonces aquí yo defino quiénes van a ser esos jóvenes con los cuales yo voy a trabajar, quiénes van a ser esa muestra estratégica, lo dije yo en un momento, ¿ya? Para mi investigación. Y entonces, ¿qué jóvenes son aquellos que a mí me interesan para poder realizar la investigación cualitativa que me he planteado sobre la pandilla juvenil del asentamiento humano La Esperanza? Y digo, será Juan, será Pedro, será Luis, ¿no? Que tienen 14 años, 16 años, el líder Juan, que tiene 17, me parece interesante entrevistarlo, hacer una entrevista en profundidad, en fin, ya voy viendo quiénes son aquellos con los cuales yo voy a trabajar. Y sigo revisando la teoría, ¿eh? Y sigo revisando la teoría. Y me voy al paso 6, la recolección de los datos. La recolección de los datos significaría, en este caso, ya no una encuesta, sino aplicar técnicas de recolección de datos propios del enfoque cualitativo. Como cuáles, por ejemplo, puede ser la entrevista en profundidad, puede ser la entrevista de informantes claves, puede ser el testimonio de vida, puede ser la historia de vida, en fin, ¿no? Ya, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Y ya ese es un tema mucho más grande, ya lo dije, el colegio
de sociólogos puede realizar un curso más adelante sobre cómo construir instrumentos de investigación cualitativa, ¿no? Cómo se trabaja una historia de vida, cómo se trabaja un testimonio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Aunque hay autores que los manejan como si fueran sinónimos, yo hago diferencia entre los dos, en fin, ya recolecto los datos, la información que yo requiero para mi investigación, ¿no? Y una vez que he hecho esa recolección de datos y la flecha sigue hacia la literatura existente que permanentemente voy revisando, yo paso hacia el análisis de los datos. Y si ustedes ven, las flechas son de ida y vuelta entre el paso 6 y 7, porque a lo mejor la recolección de datos que yo he hecho de Juan, de Pedro, de Luis, cuando voy a hacer el análisis, encuentro que por ahí hay 3 o 4 testimonios que están muy pobres, ¿no? Que de repente Juan, Pedro y Luis no respondieron como yo hubiese querido para poder hacer un análisis más profundo. Entonces regreso al paso 6, pues. Regreso a recolectar más información hasta llenar esos espacios vacíos, cosa que no lo hago en la muestra estadística de la investigación cuantitativa, ¿no? Aquí no, aquí puedo regreso y ahora digo, no, que sea pues Gustavo, que sea, no sé, José, y con ellos voy a trabajar y voy a recolectar nuevamente la información de sus historias de vida y sigo con el análisis. Además de ello, recuerden algo, mientras que en la investigación cuantitativa el análisis es de los resultados globales, es decir, de los porcentajes, en este caso el análisis de los datos es individual, ¿no? Yo voy analizando caso por caso, ¿no? Entonces voy estableciendo significados de las cosas que me dice Pedro, de lo que me dice Juan. Luego puedo generalizar, ¿cierto? Pero para ese pequeño grupo. Las emociones cualitativas no se generalizan para un espacio mayor, ¿no? Siempre son, las inversiones cualitativas tienen esa particularidad de ser microsociológicas, ¿no? ¿Ya? Entonces, a diferencia de lo cuantitativo. Entonces, yo luego interpreto los datos los interpreto a partir, repito, de caso por caso, ¿ya? Y finalmente elaboro el reporte de resultados, es decir, hago la redacción final de la investigación y tengo mi tesis lista o mi primer borrador, luego lo vuelvo a reforzar, sigo revisando literatura hasta el final, sigo contrastando con otras investigaciones y finalmente llego a ese reporte de resultados, que por lo general, a diferencia de la invención cuantitativa que concluye, valga la redundancia, termina en conclusiones, en el caso de la invención cualitativa pueden surgir, a partir de esto pueden surgir nuevas hipótesis de investigación, ¿ya? Y por último, y ahí voy a terminar en el esquema 14, por favor ayúdame con el esquema 14, y ahí nos quedamos, el esquema 14. Ya, aquí vuelvo a lo cuantitativo, porque es lo que vamos a trabajar a partir de la próxima semana, ¿ya? Y en eso me quedo. Tenemos acá, miren, investigación cuantitativa, es un proceso deductivo, parte de lo grande a lo pequeño, emplea la estadística siempre para medir los resultados, es objetiva porque se dice que estudia siempre la realidad objetiva a diferencia de lo cualitativo, permite formar tesis. Bueno, esto dicen todas las teorías, ¿eh? Y dicen que lo cualitativo no, pero las investigaciones mismas demuestran de que también hoy existen y felizmente ya muchas instituciones universitarias están permitiendo de que se investiguen de manera cualitativa para el desarrollo de tesis, ¿no? Eso ya está, ¿ya? La Católica es una de las que ha avanzado muchísimo en ello. Nosotros, me refiero a la Faustino, estamos viendo también cómo replantear nuestro reglamento de grados y títulos, de ver cómo también se permiten las menciones cualitativas, estamos en eso, ¿no? ¿Ya? Se dice de que analiza superficialmente la realidad, esa es una crítica que le hacen algunos autores, ¿ah? Yo creo de que la superficialidad o la profundidad del análisis de la realidad no depende del enfoque, depende del investigador. ¿Ya? Grábense bien eso. La superficialidad o la profundidad del análisis de la realidad, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, no depende del enfoque, depende del investigador, depende de la capacidad del investigador, depende de las habilidades y conocimiento que tiene el investigador, del compromiso que tiene el investigador, de su responsabilidad como investigador, en fin, ¿no? Y bueno, y ahí tienen ustedes finalmente dos otras características. Hasta aquí sería el tema que hoy quería compartir con ustedes. Ronald, Melanie. Sí, muchísimas gracias, Magíster.
El día de hoy estamos muy agradecidos con la ponencia, realmente ha sido muy clara y muy precisa. Y bueno, en estos momentos vamos a poder recepcionar también las preguntas, ¿no? Con respecto al taller Metodología de la Investigación. Pueden estar realizando sus preguntas y también mencionarles que dentro del chat tenemos el enlace para que ustedes puedan registrarse con respecto a la asistencia el día de hoy. Invitarlos a cada uno de ustedes a que pueda ingresar y llenar el documento para que figure su asistencia. También recordarles que para el certificado el costo es 20 nuevos soles y es de manera opcional, ¿no? Pero también pues recuerden que esto suma en lo que viene a ser el currículum, ¿no? Cuando se pueden presentar algún trabajo, pues también ustedes pueden acreditar que han participado de dicho taller, ¿no? En este caso de metodología de la investigación. Pues bien, vamos a revisar entonces si hay preguntas, pueden levantar la mano o también es dejar el mensaje de la plataforma de aquí del webinar. Vamos a tomar unos minutos entonces para poder recibir sus preguntas, qué tal les pareció el taller, alguna pregunta con respecto a la formulación, con respecto a la investigación cuantitativa. También recordarles pues que el 27 de junio vamos a estar tocando el tema, el problema y los objetivos de la investigación, como la tercera parte de este taller, que es el día 27 de junio. ¿Sí? A ver, por favor, pueden realizar sus preguntas. Vamos, ya que tenemos aquí a la presencia del magíster Francisco Rodrigo, el cual nos ha expuesto el día de hoy con respecto a la investigación cuantitativa y cualitativa, ¿no? Que vamos a seguir, vamos a continuar con este taller el día 27 de junio. Así que, por favor, sociólogos o también pues a los participantes que sean afines, ¿no? De la Facultad de Ciencias Sociales, hagan sus preguntas, no sean tímidos, como ya les he mencionado anteriormente, pregunten. Ya no hay consultas. Me corrijo. Ya está felicitando a Beatriz, gracias, está felicitando a... Bien, sí, Beatriz Hartley nos menciona, buenas noches, me conecté un poco tarde, está bien. Quiero felicitar al magíster, muy interesante a la ponencia. Muchas gracias, y todo quedó claramente expuesto. Felicitaciones al expositor. Bien. Con respecto a alguna pregunta, por favor, está a disposición de poderlas responder, inquietudes, ¿no? De cómo nosotros podemos llegar a esto, a este trabajo. Dice, no sé por qué no puedo leerla. Ya, nos dice, buenas noches, ¿qué implican las investigaciones de tipo correlacional? ¿Son de tendencia cuantitativa o cualitativa? A ver, magíster, por favor. Sí, si bien es cierto, esa pregunta tiene que ver con el tema 4, si no me equivoco, que hablamos del diseño metodológico, donde hablaremos de los tipos de estudio, pero voy a adelantar algo muy breve, nada más sobre ello, ¿no? Para no adelantar más sobre un tema que vamos a ver más adelante. Las investigaciones de carácter obedecen a las dimensiones cuantitativas, porque justamente lo que se busca es la relación entre las variables. Y hablar de variables, hablar de hipótesis, lo dije, forma parte justamente de las investigaciones eminentemente cuantitativas.
y cómo se busca o cómo se demuestra que existe o no esa relación entre una y otra variable, en este caso a través de la aplicación de la estadística. O sea, la estadística es que finalmente nos va a demostrar si se da o no esa relación, ¿ya? Pero sobre ello vamos a volver en la sesión número 3 o 4, perdón, la sesión 4, cuando hablemos del diseño metodológico. También ahí, permíteme, habla sobre algún... Ah, gracias, gracias. Yo soy Percy, dice, ¿no? De Puno. Muy bien, gracias. Saludos, Percy. Saludos Saludos. para las personas que se han conectado desde Puno. Así es, tenemos también a Sheldez Ugaz, dice, muchas gracias por la ponencia. ¿Podrían recomendar algún libro de la metodología de la investigación? Ya. ¿Algún libro que Puede, recomendar? a ver, ¿pueden apuntar o mejor yo envío el enlace al grupo o algo así? Díganme, a ver cómo hacemos. A ver, sería, bueno, para que Eh, tomen nota, por ¿Todos favor. los participantes están en el grupo de WhatsApp? O en todo Eh, caso, o en Pueden todo mencionar, caso, hacer mención, por favor, magíster. hay algunos libritos que son muy, muy buenos. Por ejemplo, a ver, el de hay uno, a ver, aquí tengo uno a la mano, para los que desean investigaciones cualitativas, a lo mejor también. Ya, a ver, vamos a ver acá, ¿ya? Le voy a dar el dato exacto. El dato exacto. Un segundito. Mientras voy leyendo los comentarios, dice, yo soy Percy. Bien, buena ponencia. Me permitió recordar aspectos metodológicos de investigación. Saludos desde Puno, Ciprode, Perú. Bien. Sí, Jaime Gamarra Zapata dice una pregunta al magíster. ¿La intersubjetividad es más adecuada o propia para el enfoque cualitativo? Y sobre por el libro supuesto. mencionado del aprismo popular, la autora, ¿cuál es? Ya, un segundito. Aquí el de introducción a la investigación cualitativa. Ya, voy aquí a escribir en el chat el nombre del autor. Clic, así. Esta es investigación, metodología de la investigación cualitativa, para los que interesa ese tipo de textos. ¿Ya? Ahí tienen un primero. Investigación, introducción a la investigación. Es editorial Morata. Es un texto muy, muy bueno. Muy bueno este texto. Luego tenemos el de... Hay uno que es un clásico, bueno. Hay uno que es un clásico y le va a servir para ambos enfoques, ¿ah? Para ambos enfoques. Y me refiero al libro de este gran metodólogo que además he visto que también tiene sus videos en YouTube sobre el tema, ¿no? Me refiero a Roberto Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación. Sampieri, Metodología de la Investigación. Y ahí encuentran ustedes tanto el enfoque cuantitativo como cualitativo. Voy a escribir el nombre del autor, Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, ¿ya? Entonces ahí tenemos un segundo autor, ¿ya? Entonces ahí, y de repente ya por el grupo de WhatsApp en la que espero que estén todos ahí, yo podría proporcionarle algún otro texto adicional, ¿no? También hay un librito que puede ser muy útil, un librito es Diccionario de Metodología de la Investigación. Hay un diccionario, o sea, Ortiz Uribe, apúntenlo, Ortiz Uribe. Ortiz Uribe. Así es. Las Diccionario. personas que no están, disculpe, las personas que no están todavía en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, también está el enlace, ¿sí? Ya compartió el Colegio Regional de Sociólogos, ahí está el enlace para que se puedan unir y también para que puedan tener pues el acceso a los nombres de los libros, ¿no? También nos dice
Ya, me quedé aquí. En Beatriz Hartley, mencionaron que íbamos a tener acceso a la información en el Drive. Aún no tengo acceso, menciona. Les doy entonces una noticia, pues, ¿ya? Mañana, o mañana que es viernes, el sábado más tardar, estoy subiendo a mi cuenta de YouTube el video de la primera clase. ¿Ya? Ahí está. Lo estoy editando y lo voy a subir a más tardar el día sábado, la primera sesión. Y esta segunda sesión ya será para la siguiente semana. Voy a estar atrasadito una semana siempre porque hay que editarlo. A veces en la primera sesión hubo algunos cortes, eso lo he tratado de arreglar para que salga mejor el video. ¿Ya? Pero entonces también va a estar en mi cuenta de YouTube, que es FM Sociólogo, ¿no? Ahí está. Entonces, invitamos a que puedan seguirlo también al magíster a través de sus canales digitales, ¿sí? Yuber Cotrina nos dice, me sumo a la pregunta, pero esta vez para la investigación cualitativa. ¿Habrá algún libro sobre investigación cualitativa? Por supuesto, ya nos indicó acerca de el autor Hernández Sampieri, ¿no? Con respecto a tu pregunta. Shelder Ugaz dice, igual por el grupo no habría problema. Claro, claro que sí, también se va a estar enviando por el grupo. Sí, igual. Ramírez Mario nos dice, ¿por qué algunos investigadores del área de ciencias exactas desestiman las investigaciones cualitativas? Sí, es cierto, hay todo un mito sobre ello, en la medida de que muchos creen de que es que hay, ¿cómo podemos plantearlo? Hay toda una práctica muy antigua de medirlo todo, los hechos sociales. Y eso es una herencia del enfoque positivista. El enfoque positivista nos llevó a cuantificar los hechos sociales. En el caso, por ejemplo, digamos, de las ciencias sociales en general y de la sociología en particular. Entonces, esa práctica se nos hizo habitual a nosotros, los profesionales de las ciencias sociales. Y entonces crece ese mito de que todo lo que es cuantificable, medible estadísticamente, es parte de la ciencia. Y aquello que no puede ser medible simplemente cae en meras interpretaciones subjetivas. Y de ahí viene toda esa creencia de no poder trabajarlo todo más allá de la parte estadística, ¿no? Es una práctica muy antigua. Felizmente, ya en los últimos años esa tendencia ha tendido a cambiar. Se viene ya otra posición en la cual de las ciencias sociales se cree de que se requiere otros enfoques distintos para entrar en el mundo de la subjetividad, ¿no? Bien, entonces continuamos. Nos mencionan también, por favor, podrían enviar nuevamente el enlace de tanto de la asistencia como del grupo de WhatsApp, por favor. Sí, las redes sociales, o en este caso la plataforma como es el YouTube, encuentran al magíster como FM Sociólogo. Así está en YouTube, ¿ya? Ustedes pueden seguirlo también a través de su cuenta en Facebook. También invitamos a que puedan seguir al Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincias y pues también participar de las actividades que está realizando el colegio aquí en la ciudad de Huacho y también, por supuesto, cualquier interrogante también se está teniendo de manera presencial. A ver, continuando con las preguntas, menciona Miguel Ángel Sotelo. Ya está, ya se compartió los enlaces para el WhatsApp y también para la asistencia. Así es, ahí está, pueden revisarlo. Yuber Cotrina nos dice acerca de la investigación cualitativa, que no sea otro libro, ¿no? Que no sea Sampieri, con respecto el de Sampieri es un libro muy general, que tiene que ver con ambas perspectivas, lógicamente, ¿ya? Yo lo que les sugiero en todo caso a todos los asistentes es que estén dentro del grupo de WhatsApp. Y yo les prometo ahí enviarles otros enlaces, otros títulos con más calma, tanto de la mediación cualitativa como cualitativa. Por ejemplo, los textos que yo he mencionado los tengo también en la versión virtual y podría alcanzárselo en el grupo de WhatsApp para estar buscando y simplemente lo imprimen rápidamente.
¿Ya? Entonces, Miran y Ronald, no sé si pueden hacer extensiva la invitación a que todos los que están participando del curso se inscriban al grupo de WhatsApp, participen de él para poder alcanzarle más información. ¿Ya? Así es, por supuesto, y recordarles que pueden de metodología de la investigación con el precio módico de 20 nuevos soles. ¿Sí? Entonces pueden escribir al Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincias y ustedes pueden, ¿no? De esa manera obtener el certificado. Bien, entonces ya vamos a dar pase. Aquí está. Bien, unas palabras para fin. Muchísimas gracias de antemano por el tiempo, por la explicación, las palabras para... Dos cositas antes de despedir la reunión de hoy. La primera es, leí por ahí un saludo, ya no lo puedo ver, el día de hoy. De una colega de Huancayo, ¿no? Qué bueno que desde la ciudad de Huancayo también algunos colegas estén participando. Y alguien por ahí también dijo si yo puedo compartir las diapositivas. Queda el compromiso de compartirlo a fin de curso. ¿Ya? ¿Por qué no ahora? Porque un solo PPT está todo el curso. Y sesión a sesión lo voy mejorando, lo voy enriqueciendo. Así que mejor al final sé que van a quedar con el material, pero una vez concluido todo el curso. ¿Ya? Eso es un compromiso mío. Bien, entonces muchísimas gracias al magíster. Palabras de cierre también de parte del director, el licenciado Ronald Aguirre, por favor. Bueno, solo quedan agradecer nuevamente al colega, magíster, amigo Francisco Maya Silva por su siempre excelente disertación. Asimismo a todo el equipo que ha permitido desarrollar la actividad de hoy día, al voluntariado, a los practicantes y los presentes también, ¿no? Que se han tomado la molestia de estar hasta el último instante, ¿no? Último minuto, hasta casi las 10 de la noche para poder enriquecer sus conocimientos e incrementar la información que ustedes poseen, ¿no? Yo estoy seguro y convencido de que les va a contribuir bastante en su formación personal, académica y, ¿por qué no, laboral? Con ello me quedo y le reitero el saludo a nombre del Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincia. Buenas noches y gracias totales. Bien, buenas noches a todos, que tengan una hermosa noche y nos vemos entonces el 27 de junio.